Arrancamos un nuevo programa de La Resistencia. En este momento estamos haciendo una de las típicas transmisiones que hacemos por lo general durante la noche en la plataforma de Twitch, twitch.tv/la-resistencia. Y bueno, venimos un poco a comentar sobre lo evidente, lo que ya todos sabíamos que iba a pasar. Lamentablemente, un día como hoy, 8 de marzo, en este caso del 2021. Y bueno, como siempre, los 8 de marzo supuestamente es el día de la mujer, pero termina siendo el día del feminismo y es el día en el que salen un montón de feministas a causar destrozos, a romper en diferentes ciudades del mundo. Nico, comentaros un poco sobre la situación. Sí, justamente se puede ver en distintas ciudades las principales cabeceras de casi todos los países. El caso de México muy puntual, donde ha tenido que la policía dispersar a los manifestantes con gases. Le voy a poner un video de fondo mientras, si les parece, gente, por lo menos desde mi punto de vista, uno de los videos más violentos los cuales he encontrado. La cuestión de México, también hemos visto distintas protestas en Bogotá con rotura de los metros y demás, intentando buscar una igualdad, destrozando lo que las mismas mujeres y hombres usan para poder movilizarse todos los días dentro de diversas ciudades. El caso argentino también, en los cuales hay rotura de distintas rejas cerca de la Plaza de Mayo, del Congreso y demás cuestiones. Y como siempre podemos ver estos grupos feministas, los cuales más que buscar la igualdad y demás cuestiones, que ya para eso justamente está Elena de Troján, buscan destruir la propiedad privada e intentar atacar a la gente que circula normalmente por la ciudad y demás. También el caso de España, el cual al principio no hubo movilizaciones muy fuertes debido a las lluvias, pero luego sí se incrementó un poco más el movimiento. Y referido a eso, próximamente aprovechamos para contarle a la gente que nos está viendo también por YouTube luego, que vamos a tener un análisis de la cuestión de que pareciera que en España la izquierda se empieza a separar un poco de toda la cuestión feminista. Excelentísimo. Ahora le vamos a dar paso para que justamente hoy tenemos una invitada de lujo que es Elena de Troyan. Es una gran activista dentro de lo que es el mundo de las redes sociales, particularmente en Instagram, donde también se le ha visto que ya está incursionando en algunas entrevistas muy interesantes que ha desarrollado en YouTube, así que yo recomiendo que la sigan de cerca, donde siendo mujer nos permite en este momento hacer un análisis mucho más profundo, porque en esencia hoy cuando hicimos este análisis desde la radio, hubo quienes dijeron qué hacen los hombres opinando respecto al feminismo. Bueno, aclarado que es una cuestión de epistemología, insisto ya con esto para no profundizar en la parte filosófica que ya le dijimos hoy. Yo tengo una mascota y yo cuando la llevo al veterinario no le pregunto al veterinario si nació perro o gato para ver si está autorizado a hablar y conocer lo que es la realidad científica de lo que acontece con mi mascota. Bueno, en ese sentido pareciera ser que para algunas feministas es necesario ser mujer para luego opinar. Así que bueno, hemos tomado nota de sus pedidos. Aquí tenemos a una gran dama, a Elena, que nos va a exponer qué ha significado para ella este 8 de marzo, que nuevamente se ha intensificado la violencia en las principales urbes de las regiones. Gracias, Horacio, por la invitación. Un saludo a Alejandro, a Nicolás y a todos los que están allá atrás de la pantalla. De verdad que qué honor estar compartiendo pantalla con ustedes en este proyecto tan importante. Y bueno, lo que nos congrega en ese momento no es un evento tan alegre, pero necesitamos dar un análisis pertinente al respecto. En primer lugar, yo les digo que me siento triste, siento que fue un espectáculo de verdad tristísimo, vergonzante, violencia. Hemos visto decadencia desfilar por nuestras calles. La verdad, me siento bastante triste por lo que fue el Día Internacional de la Mujer. Ya lo esperábamos, lo habíamos visto en otras oportunidades, no nos sorprende, pero no deja de ser triste. Particularmente, pues yo soy de Colombia y digamos que por algunos amigos que tengo en redes sociales me he dado cuenta de lo que está pasando allá. Yo en este momento estoy en Nueva York y por eso no tengo como un contacto muy directo, pero lo he visto en redes sociales y no hace falta imaginárselo porque de verdad que hemos estado muchas veces en esos campos de batalla y nos damos cuenta de qué es lo que pasa cuando estas mujeres deciden salir a la calle, violentar personas, sistemáticamente usando la violencia. Digamos que particularmente el día de hoy vimos agresiones sistemáticas
a los hombres que se acercaban a esta marcha, que estaban como transeúntes, que estaban como observadores. Incluso hubo un periodista, si no estoy mal, de City TV, les tengo por acá el nombre, bueno, ahorita se los paso, pero un camarógrafo que estaba reportando la noticia fue agredido, estaba siendo amenazado por las chicas que estaban así como con sus con sus latas de pintura y actuando violentamente, con la presentadora también fueron supremamente agresivas. Y bueno, digamos, esto fue un hecho que estuvo registrado por cámara, pero lo que no estamos viendo es mucho más grave. Yo sí les digo una cosa, lo que no se registra es lo más grave. Lo que está en registros, digamos, es una parte de la historia, pero lo que no vemos es realmente espeluznante. Entonces, nada, digamos, eso es lo que puedo contarles por el momento. En mi ciudad, bueno, yo digo mi ciudad porque viví 8 años allá, entonces me siento también parte de Bogotá. Pero digamos, se da uno cuenta que esto no es espontáneo, Horacio. ¿Qué está pasando? Que esto está siendo sistemáticamente organizado. Y no son algunas, Horacio y chicos. No sé qué les parece a ustedes. Les doy la palabra para que opinen también. Sí, bueno, evidentemente la situación que se está viviendo a nivel internacional, ¿no? Porque este tipo de prácticas no son solamente de un país, sino que están en todos lados. Y es muy curioso que este tipo de manifestaciones sean manifestaciones por parte de grupos feministas o manifestaciones por parte de otro tipo de colectivos, siempre terminan en los mismos destrozos, con cánticos hacia los mismos sectores. Y bueno, y evidentemente no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente se está pidiendo, porque yo digo, a ver, ¿qué sentido tiene tirarle una bomba molotov a una iglesia si vos estás pidiendo que dejen de haber, por ejemplo, femicidios, ¿no? Digamos que no hay una correlación directa, a no ser que te vayas a estas teorías conspirativas que plantean las feministas de que los varones cometen asesinatos contra las mujeres por vivir en un sistema patriarcal que se ha sostenido por un sistema religioso de la iglesia y un montón de teorías que no tienen ningún tipo de fundamento más que la simple intención de querer echarle la culpa a la iglesia por algo que ellas no quieren buscar realmente una solución, porque de hecho aquí en Argentina podemos ver cómo desde que se inició el movimiento Ni Una Menos, los casos de femicidios han aumentado año tras año, a pesar de que el presupuesto haya empezado a implementarse de manera, a crecer, ¿no? De manera exponencial en el Ministerio de la Mujer y en los diferentes presupuestos hacia cuestiones de género, y aún así siguen creciendo también al mismo ritmo los casos de femicidios. O sea que evidentemente o no están buscando las soluciones para poder seguir recibiendo plata, o realmente tienen un diagnóstico totalmente incorrecto, y entonces si tienen un diagnóstico realmente incorrecto y no logran ningún tipo de resultado desde hace años, no sé por qué se les sigue dando la misma cantidad de presupuesto y se les sigue aumentando el presupuesto a estas personas. Acompañando el gran análisis que han realizado y agradeciendo nuevamente la presencia de Elena como invitada especial, que esperemos que sea la primera de tantas veces que la tengamos en estos espacios de la radio, quiero rescatar una cuestión que creo que es importante. Miren, ¿cuántas veces los que somos pro vida hemos tomado la teoría aristotélica en cuanto que el ser humano en su desarrollo exhibe en forma gradual, porque recuerden que hay dos tipos de cambio, el cambio abrupto y el cambio gradual? Bueno, en el cambio gradual, donde no hay un cambio de esencia, lo que hay son emergentes, pero se conserva la esencia, la sustancia, lo que identifica la cosa por exclusión y separación de las demás. Entonces, por eso sostenemos que hay vida es la concepción en cuanto a esa sustancia que está allí. Bueno, con la misma teoría aristotélica, lo que se ve actualmente en las imágenes, que agradezco enormemente el gran trabajo técnico que realiza tanto Alejandro como Nicolás día tras día, lo que se ve son emergentes de la misma sustancia, porque muchos que han romantizado el 8 de marzo se olvidan que el 8 de marzo en realidad fue el inicio de la gesta bolchevique a manos de trabajadoras textiles. Todo esto allí por 1917.
Está bien, en el calendario de aquella Unión Soviética era febrero, si mal no me equivoco, en eso no me quiero apresurar porque sé que me podría equivocar en ese aspecto, porque hay una diferencia en los calendarios, pero con el calendario nuestro, el 8 de marzo iniciaba esta revuelta bolchevique. Que finalmente lo que acaece es que claramente, y esto lo reconoce el propio Trotsky, dicho acto de las mujeres dio inicio al régimen comunista tal como se conoció luego con, o más que comunista, en realidad fue el régimen de Stalin que procedió a Lenin, digo, pero lo que finalmente aconteció es que el mundo conoció lo más sangriento de la política. Lo más sangriento que pudo haber existido se vio en aquella gesta. Y muchas potencias, pienso en este momento Pol Pot, Mao Zedong, emularon dicho sistema. Un sistema que finalmente aconteció que terminó de aniquilar por completo las libertades, incluidas las libertades de las mujeres. Vaya paradoja, vaya ironía de la vida. Lo que hay, en todo caso, es un relato cultural que en 1955 en Estados Unidos intentan establecer como el Día de la Mujer para que luego poder competir en la hegemonía cultural y tratar de quitarle esta suerte de propaganda romantizada pro-bolchevique y de esa manera toman el relato de las 123 mujeres en la empresa Textil Triángulo que habían muerto en un incendio. Que en todo caso habría que hacer una marcha pidiendo quizás una mejor condición laboral. No encuentro todavía ese nexo entre un problema eminentemente laboral a que supuestamente hay una preeminencia de un patriarcado, pero eso es una discusión posterior. ¿Qué podríamos agregar a este análisis? Ya para cerrar esta parte y pasar a los siguientes tópicos y abrir la participación al resto. Lo que es cierto es que el feminismo en todas sus expresiones, nace desde la violencia. Y es un movimiento que nace esencialmente de izquierda. Y esto me sorprende porque después vemos algunos intelectuales agreguen 15 comillas a la izquierda y 15 comillas a la derecha, no porque sean los del extremo centro, sino porque les queda grande el título, que dicen que es posible un feminismo liberal. Es similar a decir, es posible una izquierda de derecha. Uno diría, ¿qué clase de personas sostiene que es posible una izquierda de derecha? Bueno, hay mucha gente que sigue considerando que es posible un feminismo liberal porque no entendieron de qué se trata esta batalla cultural, donde justamente lo que están haciendo es legitimar una suerte de feminismo bueno o de feminismo más sano, sin comprender que hay una esencia que ya nace desde el colectivismo, que nace desde la violencia, que nace desde el odio y el desprecio al otro, porque ya nace no solamente desde el régimen bolchevique. La primera vez que se empieza a utilizar en el mundo la palabra feminismo ya era desde un colectivismo post-marxista, y luego viene estas ideas postestructuralistas que ya la violencia ya no alcanza solamente desde la colectividad en contra de la persona como individuo, sino que el feminismo de la tercera generación, como algunos le llaman, o el feminismo postestructuralismo, que para mí es la forma más eficiente de definirlo, ya literalmente reniegan hasta de la propia mujer, donde se legitima la violencia incluso contra la mujer disidente, porque la persona que no se diga feminista pasa a ser un enemigo, todo por la violencia simbólica. Entonces es violento simbólicamente una mujer provida, pero un aliado feminista que tiene un pasado muy particular, a esa persona se la abraza, todo porque es simbólico. Es la peor de las violencias porque eso se traduce en una mayor coacción política en contra de aquellos que se animan a defender la verdad al día de hoy. No sé si alguien quiere hacer una acote para pasar al siguiente tópico vinculado al 8 de marzo. Bueno, ahí quería destacar esto, como bien dijiste, bueno, surgió por justamente una serie de accidentes, en realidad es un accidente general que causó la muerte de un montón de mujeres, básicamente por lo que se conoce como accidente laboral, ¿no? Y en base a esto se justifican diciendo que fue culpa de un patriarcado. Y recordemos que si hablamos de accidentes laborales, tenemos que recordar, por ejemplo, el último dato que tenemos de Argentina, fue que el 90% de los accidentes laborales son sufridos por el 70% de los accidentes laborales son sufridos por varones y el 30% restante son sufridos por mujeres, pero que de ese 30% de accidentes laborales sufridos por mujeres no son durante el momento de su ámbito de trabajo,
sino que en el 90% de los casos son en el trayecto del trabajo a su casa, que puede ser, por ejemplo, un accidente de tráfico, un choque, etcétera, que ni siquiera es que ya que la mayoría de las muertes por accidentes laborales son causados por los hombres, incluso los pocos accidentes, las muertes por accidente laboral que son en mujeres, la mayoría ni siquiera son en el ámbito laboral. Y eso me dirán que no, pero es algo que representa. No. A los varones, solamente el 40%, a diferencia del 90% en el caso de las mujeres, son durante el trayecto desde su casa al trabajo, del trabajo a su casa. O sea que evidentemente el tema de los accidentes laborales no es un tema de patriarcado, no es un tema de la opresión de la mujer, sino que al contrario, es más probable que te mueras en tu ámbito de trabajo si sos varón. Incluso es muchísimo más probable. Tenés altísimas probabilidades de morir en un accidente laboral si sos varón, no tantas si sos mujer. ¿Puedo tomar la palabra? Bueno, yo Obviamente. quisiera volver un poco a lo que tú dices, que me pareció supremamente interesante, porque sí ha sido muy común en los últimos tiempos de escuchar esta cuestión del feminismo liberal, libertario, y tratar como de hacer rancho aparte a una cosa que viene absolutamente de la misma raíz. Y yo quiero reforzar esa idea diciendo que evidentemente no existe diferencia entre feminismo liberal o de izquierda, precisamente porque la premisa no se sigue. El sujeto del feminismo no existe, porque no existe un ente que sea algo así como las mujeres colectivizadas. Lo único real es la mujer en su familia. Lo único real es la mujer con los seres y junto a los seres que ama y que la aman a ella. Entonces creo que un movimiento o digamos ideas que pretendan reivindicar el papel de la mujer en la sociedad tienen que empezar por reconocer esta realidad que no corresponde a una visión ideológica, sino más bien praxeológica, algo que corresponde a la vivencia cotidiana de la mujer y reivindicarla desde ese lugar, desde su lugar como mujer, como esposa, sería como esa mi aporte. No sé qué piensan ustedes. Yo quiero tomar la palabra ahí porque justo el tema que más me interesa a mí es el que quería llegar yo, porque Elena ha dado con la clave de lo que es la esencia de la posmodernidad, la quinta esencia de lo que estamos transitando actualmente. Porque de hecho, y esta es una pregunta que yo genuinamente se la podría hacer incluso a mis amigos y verían qué difícil que es responderla. Y no lo digo con ánimo de ofender, de hecho yo no tampoco tengo la respuesta completa, tengo una intuición en todo caso. Porque si yo le preguntase a Nicolás, ¿qué es un hombre? O yo le preguntase a Elena, ¿qué es una mujer? Verían que no es tan simple de entender. Digo, voy a hacer una acotación mínima. El ser humano es, la humanidad posee una esencia. Dentro de esa esencia puede haber accidentes. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es decir, una persona, por ejemplo, podría nacer con alguna discapacidad. Pero ¿por qué uno sostiene que ciertas patologías son una discapacidad? Porque la experiencia universal nos ha demostrado que, en general, a lo largo de la historia del hombre, lo natural es X, por lo tanto, una anomalía que empeora su calidad de vida es Y. Por lo tanto, podemos definir, bueno, tal situación es una discapacidad, tal situación es una enfermedad, y pueden ser o no subsanadas posteriormente. Es una discusión aparte. Pero tenemos una esencia que nos define qué es, o sea, cómo diferenciamos la cosa de las demás cosas. Un principio de exclusión en parte. Si yo preguntase qué es la mujer al feminismo actualmente, no podrían definirlo más que desde una visión ideológica. ¿Qué es la ideología sino aquel conjunto de ideas desfasadas de la realidad que intentan explicar la totalidad del género humano desde la mera razón? Bien, una suerte de nominalismo de Ockham, incluso algunas ideas propias del dualismo de cartesiano. Entonces, si no hay una esencia, vamos al nominalismo de Ockham, no hay una esencia que me permita diferenciar hombres y mujeres. Hay, como dirían incluso algunos liberales, solamente conjuntos de individuos. ¿Qué es la mujer? Porque hoy el feminismo, y esto lo tomo de la teoría de Levet, una socióloga francesa muy interesante cuando escribe teoría de género, que dicho sea de paso, creo que tengo el libro por aquí cerca, si no, ya lo he perdido, porque lo leí hace bastante. Pero Levet plantea una teoría muy interesante. El feminismo ha aniquilado por completo a la mujer.
Beatriz Preciado, cuando escribe el Manifiesto Contrasexual, incluso llega a plantear elementos propios como el bestialismo, el fetichismo, la homosexualidad como militancia activa, pero llama a eliminar por completo al hombre, llama por eliminar por completo la heterosexualidad. Entonces, claro, si yo no puedo separar a la mujer del hombre, coincido incluso en la teoría de Judith Butler, que son exactamente iguales, porque los órganos genitales no los diferencian, entonces tenemos que empezar a profundizar el análisis. Porque es cierto que no solo la genitalidad diferencia el hombre y la mujer, pero sí es cierto que la genitalidad, entre tantos elementos, permiten ciertas diferenciaciones. Y también es cierto que tanto en la psiquis como en el cuerpo afloran aquellos componentes que nutren al individuo. Y el individuo es más que cuerpo y alma, es el conjunto, al menos para las teorías monistas a las que yo escribo, del cuerpo y del alma. Es decir, el todo es más que la suma de las partes y no se pueden diseccionar las partes. Por lo tanto, cuando el feminismo separa por completo lo que es el ámbito sexual en términos naturales del ámbito personal en cuanto a expresión del de la mente y del espíritu, en esta disgregación está aniquilando a la mujer, porque también está aniquilando la diferencia con el hombre, más allá del llamado expreso políticamente a aniquilar el hombre. Podemos pensar en Kate Miller, Shulamit Firestone, Beatriz Preciado, que fueron las más radicalizadas en sus discursos, pero luego vemos la praxis con la violencia que está mostrando Nicolás en imágenes, con los típicos grafitis de matar a tu papá, a tu hermano y tu novio, que curiosamente una mirada de un hombre en la vía pública es violencia simbólica. Ahora, estos mensajes expresos, esto es violencia simbólica. Entonces digo, ¿cómo diferenciamos cuando es una libertad de expresión del feminismo a cuando es violencia y un potencial femicida? Digo, entonces, caen en esta esquizofrenia artificial donde la mujer ya no existe, no es capaz de definirse. Hoy el feminismo tiene una preocupación mayor, y curiosamente, vaya paradojas, hoy el feminismo está más preocupado por salvar al hombre con peluca que cuidar a una mujer con una situación de embarazo vulnerable. Y vean lo que ha sucedido en España. No sé si, Nico, te animás, aunque sea a tocar un tópico que después lo vamos a analizar en profundidad, lo que hemos hablado en la radio respecto a lo que está pasando en España, que se dan estas paradojas. Así es, justamente en España estamos teniendo la situación en la cual conservadores y liberales están hoy atacando todo el progresismo que está impulsando el gobierno de Podemos y del PSOE, de Unidas Podemos, para ser más preciso con el nombre, justamente de Irene Montero, y a su vez a esto se le ha sumado el Frente Obrero, que es la izquierda reaccionaria, revolucionaria propiamente dicho, tratando de políticas misóginas, la ley del cupo laboral trans, diciendo que no quieren igualarnos, este feminismo es un feminismo de cartón, de la oligarquía que maneja el gobierno, que hay mujeres las cuales hace 4 meses que no cobran nada y que el gobierno no hace nada y que termina usando el feminismo solamente para traer votos, lo cual termina generando, y hablábamos con Horacio justamente, con Neri, con Rodri en la radio, termina siendo que pareciera ser que al final el progresismo y la socialdemocracia terminó logrando que conservadores, liberales, gente de derecha y hasta los comunistas más fuertes de la antigua escuela terminemos luchando contra un mismo enemigo que sería la socialdemocracia, el progresismo y demás. Ahí está, y yo con esto ya cierro la participación porque se nos va a extender mucho y me gustaría escucharlos a ustedes, pero lo que dijo Nicolás es la síntesis de lo que yo quiero plantear. Miren, en términos de Lyotard, si uno veía el modernismo, uno veía los metarrelatos, pero también veía una utopía que, si bien no era utopía en términos de Santo Tomás Moro, siempre lo tengo que aclarar, pero era construcción de un proyecto positivo. No voy a hablar de utopía porque se va a confundir luego algunos mensajes. Vamos a hablar de proyectos positivos. Es decir, el comunista, el liberal, el iluminista, el cristiano poseían un proyecto positivo. Nos pueden gustar o no. Es una discusión aparte. Pero ellos creían que era posible en estos metarrelatos construir un determinado tipo de sociedad. Ahora, lo que pasa en la posmodernidad es que la deconstrucción por la deconstrucción misma es la revolución perpetua del sujeto. Entonces el sujeto se encuentra atomizado en una carrera sin fin, sin saber hacia dónde ir, pero consumiendo y produciendo ideas que desconoce por completo. Entonces, claro, un comunista ortodoxo tenía claro qué era un hombre y qué era una mujer. Un cristiano, un hombre de la Ilustración, un hombre de la fe, un hombre del liberalismo, un hombre de Occidente, podían diferenciar al hombre y la mujer.
Ahora, en la posmodernidad, en el momento en el que una mujer feminista diga, ese hombre es hombre en base a tal o cual característica externa, objetiva, esencial, universal, automáticamente pasa a estar en el espacio conservador, por definición. No es una apología a lo que yo creo, sino, ¿por qué? Porque ya no hay una revolución que es de construir y tratar de buscar nuevos sujetos y nuevos agentes y nuevas formas de interpretar lo que es una mujer. Hoy la mujer no existe en ese sentido. Para el feminismo no es posible. Hoy el feminismo termina abrazando cualquier persona que simplemente se autoperciba, pero con la característica hegeliana. Es una autopercepción que tiene que ser convalidada políticamente por la comunidad, porque no alcanza solo el autopercepción, sino que tiene que ver compelerse políticamente a que el resto ascriba. Entonces, es un proyecto negativo. Supongamos que yo me autopercibo mujer. Yo soy mujer. Porque uno me diría, no, mira, está bien, supongamos que no te definen tus genitales, supongamos, pero al menos tenés que ser un poco más delicado. Y yo decía, no, ¿por qué? ¿Por qué tendré que usar un minifalda y ser más delicado? Eso es una teoría de género. Eso es arrogarme un rol que yo no lo quiero asumir. De repente yo quiero ser una mujer, pero con comportamiento masculino y vestirme como hombre y vivir como hombre. ¿Quiénes son los restos para decirme cómo vivir y cómo vivir? Bueno, caen estas contradicciones. Cuando todo el mundo piensa igual es porque nadie está pensando. Entonces, cuando todos son exactamente de la misma forma, es porque nadie se puede diferenciar, son todos parte de la misma masa. Por eso, hoy el feminismo no tiene ninguna mujer a la cual defender. Ejemplos curiosos. Y esto me pasa, ustedes van a ver el debate que he tenido yo con objetivistas, feministas, filósofos, economistas, de todo tipo de debatido. ¿Qué sucede cuando llegamos a la cuestión del aborto, por ejemplo, con la feminista? Ella me dice, la típica, no útero, no opinión. Suicidio epistemológico desde el vamos. Pero ella me dice, no útero, no opinión. Entonces, ¿qué me está reconociendo? Que para ser mujer hay que tener útero. Entonces, son ellas después las que están discriminando a este señor Florencio de la B cuando sale a opinar a favor del aborto en Argentina, este transexual que se arroga la potestad de opinar. Entonces, claro, Florencia de la B no tiene útero. Ah, pero ella sí es mujer. Entonces, ven, caen en estas contradicciones porque es el problema propio de la posmodernidad. Y de paso saludo enormemente a Luis Mateo, que nos está pasando siempre información por mensajes privados, y también a Máximo Flores. Simplemente quería hacer ese acote en este punto. Horacio, de la manera en que yo lo veo, digamos, estamos en una guerra entre la artificialidad y la naturaleza. Y del lado de la artificialidad está la tecnocracia, están los cientistas sociales. Tristemente debo decirlo yo siendo trabajadora social, pero ¿qué hacemos? Es la verdad. Están ciertos intereses políticos y económicos interesados en imponer agendas particulares en nuestros órdenes locales. De ese lado es la artificialidad. Y por otro lado estamos los que defendemos la naturaleza, que somos personas del común, que de pronto, digamos, muchas veces ni siquiera se hacen estas reflexiones, pero la sabiduría de las abuelas, la sabiduría de las madres, de nuestros antecesores, ellos saben cómo funciona una sociedad y no tienen que, digamos, estudiarla para afirmar ciertas cosas que son reales. Y yo digo, debemos volver a recuperar ese lugar que hemos perdido, digamos, ese sentido común que hemos perdido de pronto por estar sobreestudiados, de pronto por eso, de pronto por otras causas. Pero pongámosle que el punto es este, hay que empezar a defender lo que es real. Y lo que es real y lo que sabemos es que hay diferencias físicas que no se pueden negar de ninguna manera. Y no solo es el hecho de nacer con un órgano reproductivo específico, es que, y gracias también a, digamos, a estudios científicos, sabemos que, por ejemplo, las mujeres tienen del 10 al 15% más de masa, menos de masa muscular, como de capacidad, bueno, no de capacidad, pero sí del tamaño del cerebro, que eso no afecta a las funciones, pero digamos, le da ciertas características particulares al individuo mujer o al individuo hombre. Digamos, esto es real y hay que empezar por aceptarlo, no podemos hacerle la guerra a la naturaleza y a lo que sabemos que es. Digamos, la teoría de la inversión parental, Horacio y chicos, digamos, somos mamíferos, esa es otra realidad que debemos aceptar. Las mujeres tienen que hacerse cargo de las crías. ¿Por qué? Porque ellas necesitan cuidado como el alimento, que solamente se puede
proveer a partir de la intervención de la madre. Y digamos, la mujer es durante muchos meses un individuo supremamente, o sea, proclive a que le pasen o que le ocurran muchas cosas. Es un individuo débil durante muchos meses y precisa el cuidado de otras personas, de su hombre, ¿cierto? Entonces, hay que defender la naturaleza, eso parte por reconocernos mamíferos, eso parte por reconocer un orden natural, es que la naturaleza tiene cierta sabiduría. Y bueno, eso sería como lo que aporta en ese sentido. Está más que claro. Yo creo que ya como para ir también finalizando el bloque, porque entendemos cómo son los tiempos, coincido plenamente. Hay un principio de alteridad y de complementariedad, es decir, en lo alterno y en lo complementario que hay entre el hombre y la mujer. Creemos, al menos yo me hago cargo en ese sentido, en algo que coincido plenamente. De hecho, hoy trabajando en mi documental, lo que aporta Elena es lo mismo que plantea Russell Kirk, no solamente como principio de diversidad, de reconocer lo que es naturalmente distinto, sino también en reconocer aquella sabiduría que se ha dado a lo largo del tiempo, de generación en generación, el famoso legado intergeneracional, que es un vínculo ya no solo con el pasado, sino con las generaciones venideras. Y si algo le ha interesado al feminismo en todas sus expresiones es, históricamente, desarraigar de la maternidad a la mujer. Porque en esa forma, y por eso fue el lapsus que yo tuve, queda totalmente igualada con el hombre. Porque si algo diferencia a la mujer con el hombre es el don de la maternidad. Dicho don de la maternidad, si está desarraigado y desaparece, la mujer se convierte en una unidad de consumo y de producción que tributa a la par que el hombre. Entonces, en ese sentido, el proyecto igualitarista en última instancia ya no es solamente con meter más estrógenos y hormonas en los cuerpos humanos, es también impedir aquella diferencia natural. Y aquí donde aparecen las políticas antinatalistas, la cultura del child free, los genocidios prenatales legalizados, las compañías farmacéuticas controlando las políticas internas de población. Entonces, lo que finalmente queda en última instancia es seres humanos como una suerte de teoría de ángeles, sin sexo posible que se los distinga, que simplemente se dedican a consumir, producir y tributar. Entonces, ni vamos a endiosar el mercado por sí mismo, ni vamos a endiosar al Estado por sí mismo, sino que vamos a tratar de rescatar aquellos cuerpos intermedios que dotan de libertad y protección al individuo. Entiéndase la comunidad, la fe, la familia, donde la persona pueda finalmente elegir de manera libre, no con estos relatos falsos que no resisten el más mínimo debate de un supuesto patriarcado, donde se confunden accidentes como sujetos inadaptados, que para mí son unos enfermos. No, pero no me digas eso, que yo sí defiendo al patriarcado, no me rompas el corazón así descarnadamente. No, entendemos el sentido, pero muchas veces se ha visto que algunos hablan de machismo, incluso algunos sectores que supuestamente serían afines a nosotros. Y es verdad que hay hombres que de repente son inadaptados, pero ya con esto cerramos. Es verdad que hay hombres que son inadaptados, eso no lo vamos a negar, porque son criminales. Y les voy a contar algo para que se entienda. En el tiempo, la ciencia evoluciona y adapta sus técnicas, las vuelve más eficientes, pero la esencia no cambia. Hace 2000 años atrás a los inocentes los mataban con espadas de hierro, actualmente los matan con pastillas de misoprostol. Entonces, la esencia no cambió, el poder político sigue funcionando de la misma manera. Que hay hombres inadaptados es real, pero lo cierto es que al menos en Occidente, si hay un ataque a una mujer, la realidad es que la esencia de la sociedad va a tender a proteger a la mujer y al niño. Bueno, quizás eso del niño habría que repasarlo con lo que está pasando en la región con el aborto legalizado, pero bueno, es una discusión aparte. Entonces, ¿con qué quiero cerrar? Que haya sujetos criminales no quiere decir que la sociedad sea criminal. Y sin embargo, si algo caracteriza el feminismo como toda ideología es explicar en forma universal fenómenos puntuales. Es decir, así como con la lucha de clases querían explicar desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Industrial, las feministas con esta idea del patriarcado intentan explicar lo que ha sido fenómenos que van desde el Antiguo Testamento hasta que simplemente un jefe decide comer chocolate blanco, chocolate negro, contratar mujeres o contratar hombres. Con la misma lógica, explican todo de la misma forma. Y los reduccionismos son propios de mentes reducidas. Y yo festejo que haya mujeres
que se animen a cuestionar dichos reduccionismos del feminismo. Bien, si nadie más quiere agregar algo, ¿les parece? Cerramos el bloque, ya llevamos 35 minutos y estamos un poquito pasados de tiempo. Así que le agradecemos a toda la gente que nos estuvo viendo por Twitch, en twitch.tv/la-resistencia, y la gente que lo vio posteriormente por el canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/la Resistencia Radio. Así que, bueno, agradecemos también a los participantes y nos estaremos viendo en próximos videos.